Egunon. Bueno, Nacho Rodríguez es el director de Cohesión Social en el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Una de las competencias de esta dirección es precisamente la del abordaje de las políticas para prevenir, enfrentar y atender a la soledad no deseada. Es esta una problemática que se ha añadido recientemente a la agenda política y está precisamente en el área de Nacho. Él nos explicará cuál es el abordaje y el momento en que se encuentran. Con todo esto, le cedo la palabra a Nacho. Muy bien. Es que ricasco. Bueno, el aplauso para ella. Para mí todavía no. Yo el mío me lo tengo que ganar, en función de lo que diga. Bueno, buenos días, egunon guztioi, y nada, en primer lugar un mensaje de agradecimiento. Para mí es un placer estar aquí hoy este sábado en esta jornada que habéis organizado de visibilización sobre esta problemática en el marco del Consejo de Participación de Mujeres. Yo creo que son espacios tan interesantes que además me toca hablar justo antes del momento café, que ya estaréis ahí un poco con esa necesidad de tener un poco el estómago lleno y claro, pues va a ser difícil después de estas experiencias que han ido hablando, pues tratar de generaros un poquito de atención. Bueno, voy a ser un poco a contracorriente, ¿vale? Es verdad que me toca, soy director de Cohesión Social, soy un representante institucional, ha habido evidentemente voces críticas, yo creo que importantes y necesarias, ¿no? Desde el punto de vista de las entidades que estáis en el día a día de muchas situaciones y que podéis percibir que a lo mejor desde las administraciones públicas o desde alguna administración pública no se da la respuesta adecuada y bueno, pues me toca hablar siendo muy consciente de que bueno, pues que estas realidades están ahí y tenemos que seguir muy atentos y escuchando para intentar dar la mejor respuesta. Yo voy a hablar un poco de esta experiencia que llevamos desde la Diputación de Vizcaya. Cuando ayer por la tarde estaba preparando un poco lo que quería hablar y esta mañana venía repasando en el metro, hacía un poco repaso mirando hacia atrás. Y me daba cuenta que digo, joder, parece que llevamos mucho tiempo con esto y son 16 meses. Yo lo cuento ya en meses, ya ni en años, porque todo esto casi empieza en septiembre del 23. Voy a hacer un ejercicio de contexto porque me parece importante contar de dónde venimos, cómo ha sido un poco todo este proceso de trabajo que llevamos en estos meses y sobre todo contar un poco de cara a futuro dónde queremos ir. Todo esto surge un poco, yo creo que algunas experiencias lo han trasladado, pues ya en la pasada legislatura. Bueno, como conocéis, nuestra diputada Teresa Laspada, que seguro que conocéis, nosotros trabajamos muy directamente con las entidades, no es que sea... Pero es cierto, yo en la pasada legislatura tenía una responsabilidad sobre dos ámbitos que creo que os pueden sonar. Por un lado, cooperación al desarrollo, todo lo que tiene que ver con proyectos que se desarrollan en países del sur, toda esa atención a la solidaridad que hacemos desde Vizcaya. Y por otro lado, la gestión a la diversidad. Me ha gustado escuchar a las compañeras de Asocolvas, con las que tenemos mucha relación desde la dirección. Pero no solo mi dirección, sino desde Igualdad, desde Inclusión Social, desde el Empleo, que son las áreas que Teresa, en este caso, llevaba en su departamento. Estamos en permanente relación con mucha gente, ¿no? con muchas entidades de distintas miradas que nos van dando bueno, pues una realidad muy cercana de lo que está pasando. Y nosotros éramos muy conscientes de que sigue habiendo, evidentemente, nuevas brechas que están surgiendo, nuevos riesgos que esta sociedad está generando y que, bueno, pues que nosotros desde nuestros ámbitos competenciales, desde nuestras responsabilidades, queríamos dar respuesta. Bueno, como sabéis, llegan las elecciones, 2023, siempre se da esta circunstancia y tenemos en este caso la fortuna de continuar, pero ya desde el momento cero, en este caso Teresa, y bueno, lo hablo yo también en primera persona, lo veníamos hablando, queríamos que había algunas realidades que estaban emergiendo que queríamos de alguna manera dar alguna respuesta.
Y una de esas realidades es lo que tiene que ver con lo que os vengo a contar, ¿no? Con el tema de la soledad, y que yo algunas de las experiencias que han surgido pues me parece que conectan muy bien un poco con esas reflexiones que teníamos. Nosotros veíamos que es verdad que los datos ponen de manifiesto. Bego, me has hecho un poco, como se dice ahora, spoiler, me has adelantado algunas cosas que iba a contar en la presentación, pero es verdad que había algunos datos que ya nos ponían de manifiesto que esta situación de la soledad estaba emergiendo. Es verdad que el foco se estaba poniendo, y yo creo que todavía se sigue poniendo, en personas mayores, y yo creo que es importante que se siga haciendo así. Las personas mayores, los datos nos siguen diciendo que están viviendo estas situaciones de soledad no deseada, pero nosotros estábamos detectando que se estaban dando situaciones de soledad en muchas capas sociales y afectando a distintas franjas de edad, ¿no? Has comentado el tema de las personas jóvenes, el tema de las personas migrantes y, sobre todo, pues evidentemente en este espacio la clave de género es fundamental. Las mujeres, en cualquiera de esas situaciones, todavía más, en mayor medida, están viviendo esas situaciones de soledad. Y eso es lo que a nosotros nos llevaba a decir, joder, tenemos que dar una respuesta y, bueno, pues lo que se nos ocurre es articular una dirección que se denomina Cohesión Social, en el que, además de trabajar lo que ya veníamos trabajando, lo que ya me tocaba a mí de responsabilidad, que era cooperación y diversidad, trabajar dos ámbitos nuevos. Uno, que era el de personas jóvenes, que sí que es verdad que ya en Diputación se venían haciendo cosas, y otro, pues que no había nada, que surge pues por voluntad política de querer trabajar en esta cuestión, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo o la acción comunitaria, y vinculado a ese impulso comunitario el tema de la soledad. Y como os decía, pues desde septiembre del 23 hasta hoy han pasado pues 16 meses. Y diréis, joder, pues 16 meses son muchos. Bueno, pues son muchos, pero desgraciadamente en la Administración a veces esto ya nos gustaría generar algunos cambios de mayor calado. 16 meses cuesta, porque yo, para empezar, en esta parte de desarrollo que os voy a contar de soledad, yo no tenía ni equipo. Equipo me refiero, pues, personas de la dirección que pudieran ponerse a trabajar. Yo puedo tener muchas ideas, pero luego al final necesitamos gente que pueda empezar a articularlas o a trabajar con entidades que puedan estar en esta cuestión. Entonces, todos estos meses hemos estado construyendo, generando un equipo, empezando a hablar con entidades y, bueno, pues como os podéis imaginar, pues no ha sido fácil, pero a día de hoy, pasados estos 16 meses, yo creo que ya estamos en mejor posición para contar un poco en qué punto estamos. ¿En qué punto estamos? Pues estamos en un punto en el que ya tenemos al menos una estrategia, una hoja de ruta. Al final, esto es la portada del documento, tanto en la versión larga, como digo yo, como a mí me gusta más la de vuestra derecha, que es la versión de lectura fácil, que se lee muy bien, os la recomiendo. De hecho, yo creo que os podríamos hacer llegar a través de la Dirección de Igualdad o a través del Consejo algunos ejemplares, porque son 20 páginas que se leen muy fácilmente, que al final lo que marcan es un poco desde la clave diagnóstica, pero sobre todo de hacia dónde queremos ir, esa hoja de ruta que queremos trabajar desde la Diputación de Vizcaya en esta cuestión para los próximos años. Y yo creo que voy a tratar de pasar un poco por encima en esas pinceladas. Bueno, tiene, como todas las estrategias, pues tiene una parte muy inicial, muy teórica. Yo creo que Bego ha dado algunas claves, ¿no?, acerca del concepto, ¿no?, de los conceptos que hay sobre soledad no deseada, qué supone y tal. Y yo creo que en el documento pues está muy bien trabajado. Lo trabajamos con personas que yo creo que tienen mucha capacidad, con personas de algunas entidades, que luego además tengo aquí a Carmele, que va a hablar con una de las experiencias. O sea, es un documento que desde el punto de vista teórico, que es lo que te da un poco forma, yo creo que está bien construido. Lo importante yo creo que es la parte después, ¿no? Es decir, vale, todo esto, la teoría ya sabemos un poquito, o sea, creemos que ya sabemos sobre este reto de la soledad, sobre lo que hay que trabajar, pero ¿qué es lo que la Diputación quiere? El propio nombre, no sé si os habéis fijado, yo creo que marca un poco el qué queremos hacer, ¿no? Estrategia comunitaria, ¿no?, que era lo que nosotros veíamos. Lo que nosotros veíamos es que se están perdiendo los vínculos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, entre las personas,
con distintas realidades. Yo creo que en la mesa anterior se han abordado desde distintas situaciones. Entonces, eso era algo que nosotros veíamos. Y la estrategia lo que busca, esta hoja de ruta lo que busca es empezar a generar vínculos, a reforzar esos vínculos. Paso todo esto para ir a un poco contar qué es lo que hay detrás. La estrategia, como todas las estrategias, tiene distintos enfoques, no voy a entrar al detalle. Uno de los importantes, ya lo decía antes, ¿no?, es el enfoque de género. O sea, evidentemente nosotros percibimos desde el inicio que esta realidad, esta desigualdad de género se percibe clarísimamente y hay que tenerla en cuenta desde la propia estrategia. El tema de las diversidades, diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad funcional, que también han salido algunas cosas, el enfoque comunitario, son elementos que para nosotros son claves que se articulen en todas las acciones que estamos trabajando. Un enfoque de proximidad. Esto es una diapo un poco así como muy detalle, pero lo que quiero trasladaros es que nosotros queremos trabajar toda esta estrategia tanto a nivel foral, o sea, a nivel de toda la Diputación, con todos los departamentos, porque todos los departamentos pueden aportar a esta estrategia, pues el Departamento de Acción Social, el Departamento de Cultura, ¿por qué no el Departamento de Hacienda?, que se pueda plantear algunas cuestiones para trabajar estas cuestiones. No sé, es algo que empezamos a pensar que hay que trabajar a nivel de nuestra Diputación. También a nivel comarcal o municipal. Es verdad que en nuestro territorio, en Vizcaya, hay 113 municipios actualmente en distintas comarcas. Las realidades, no somos un territorio muy grande, pero a veces las realidades son un poco desiguales. Yo pues escuchaba antes a Dulci, que es de Baracaldo, somos vecinos, vivimos muy próximos. La realidad de Baracaldo pues dista mucho de lo que puede ser Arratia o de lo que puede ser Encartaciones o cualquier otra realidad. Entonces hay que ver cómo trabajamos también esta cuestión a nivel de todos los municipios o comarcas de Vizcaya, con esa mirada comunitaria, evidentemente, ¿no? Es decir, cómo a través del trabajo que podamos hacer en barrios o en pueblos podamos ir generando conexiones en las comunidades para fortalecer esos lazos y, de alguna manera, evidentemente ese es el enfoque, prevenir esas situaciones de soledad. Y luego, evidentemente, centrar el enfoque en las personas. Bueno, hay algunos colectivos que sí que, como digo, que vamos a ir priorizando. Personas mayores es un colectivo, es una franja de personas que evidentemente pues ya muchas instituciones están trabajando, pero queremos trabajar en otras realidades que vemos que están emergiendo y que de alguna manera hay que cruzar. Bueno, estas yo creo que son, ahora vienen como 3 así diapositivas que creo que es un poco el resumen de lo que queremos, ¿no? Los retos que teníamos cuando hacemos esta estrategia eran 4. Nosotros identificábamos que el conocimiento, y de hecho creo que en la mesa anterior se han dicho varias cosas que me ha parecido, creo que lo decía a Raquel, que te he visto por allí. Es verdad que hay conocimiento sobre esta cuestión, pero sobre algunas cosas hay un conocimiento limitado. ¿Qué quiero decir? Pues seguramente es cierto, ¿no?, sobre la situación de las mujeres, pero las mujeres víctimas de violencia, o sobre las mujeres migrantes o de las mujeres cuidadoras. O sea, hay algunas certezas, pero hay que rascar más en algunas realidades. Y ahí sí que creemos que hay un reto muy grande de ir generando conocimiento sobre esta cuestión. Y ahí creemos que la Diputación puede jugar un papel importante. El tema de la agenda. Nosotros sí que veíamos que, bueno, pues que esta cuestión sí que es verdad que en algunos ayuntamientos o a nivel de gobierno, o gobierno vasco o en otros, se estaba empezando a hablar de estas cuestiones, pero todavía creemos que, y así lo marcábamos, que este tema no está en la agenda, no está en la agenda fundamental. Es verdad que cada vez va emergiendo, pero en la agenda hay otras realidades, y nuestra preocupación es que este tema se ponga pues en los primeros niveles de la agenda para poder poner recursos, poner acciones que de alguna manera vengan a contrarrestar esta situación. Lo que sí que veíamos muy claramente, esta es la realidad que nos interpelaba desde el principio, es la pérdida de vínculos. Estábamos viendo que en nuestro territorio, a nivel municipal, a nivel comarcal, en las ciudades, se estaba produciendo un deterioro en esas conexiones, en esos vínculos que se tienen que producir entre personas para
pues para que haya una sociedad lo más cohesionada posible. Y eso es algo que nos preocupaba, que nos preocupa y que es uno de los focos que a partir de las acciones que vamos a luego contar en la estrategia vamos a tratar de corregir. Y luego, desde una mirada claramente de prevención, o sea, evidentemente puede haber una mirada de intervención, ¿no?, de dar respuesta a estas situaciones, pero lo que nosotros consideramos importante es ponernos a trabajar antes, ¿no?, en esa mirada de vamos a prevenir estas situaciones, ¿no?, vamos a trabajar porque estos vínculos no se vayan deteriorando y no se vayan desgastando. Estos 4 retos son los que dibujan un poco los 4 ejes, que los denominamos de esta manera un poco más sencilla, ¿no?, con 4 verbos, ¿no? Hay que trabajar por conocer, hay que trabajar por conversar, hay que trabajar por enredar, y este es uno de los ejes que a mí más me gusta, porque además me lleva a este espacio y yo creo que es muy importante. Tenemos que enredarnos más, tenemos que generar tejido, tenemos que las distintas redes, yo como os decía, pues trabajo mucho con la red de diversidad, con la red de cooperación, con la red de juventud. Aquí estáis mujeres que trabajáis o formáis parte del consejo, o bueno, podéis estar cercanos a este consejo de participación de mujeres. Creo que es muy importante que nos conectemos más, que nos escuchemos más, para que de alguna manera a partir de ahí pues puedan surgir ideas, planteamientos, enfoques. Y luego, evidentemente, el eje de hacer, ¿no? Está muy bien conocer, conversar, enredarnos, pero también es importante, y yo creo que también las personas que me han precedido han hablado sobre ello, es importante hacer, si hay que dedicar recursos, si hay que poner atención a determinadas situaciones, pues que desde las administraciones, en este caso, lo podamos hacer. Estos 4 ejes son los que nos dibujan de una manera seguramente un poco modesta todavía, porque os decía sinceramente pues que hemos iniciado un camino y que en esta legislatura, al final pues son 4 años, pues da tiempo a ir construyendo algunas cosas. Estos son un poco los resultados que vemos en esta estrategia. Queremos tener información periódica sobre algunas situaciones, estamos ya planteando informes, monográficos, que nos permitan a estas realidades concretas ir teniendo un poquito más luz. La idea de ir generando premios y reconocimientos, ¿no?, con esa idea del conocer, reconocer, porque es verdad que hay algunas actuaciones que ya se están produciendo y que de alguna manera hay que reconocerlas, ¿no? O sea, si en las voces previas también que han surgido algunas cosas que se pueden reconocer, son realidades que puede ser interesantes que de alguna manera se conozcan por toda la ciudadanía para que las pongamos en valor. El tema de conversación, ¿no? Generar foros de diálogo, campañas, si hay que generar campañas de sensibilización que pongan en el foco, en la agenda, esta cuestión nos parece muy importante. En el tema de enredar, una de las cosas que estamos trabajando es, por un lado, en la red, la hemos denominado así, Red Bizkaia-Sare, que hemos empezado a construir con algunas entidades para empezar a escucharnos, para que ellas participen también. Una idea que surgió, que estamos ahora empezando a pensar cómo desarrollarlo, es esa que veis ahí, que es saregileak en euskera. Sare en euskera es red, saregileak pues serían esas personas que hacen red, ¿no? Esas conectoras que están en los distintos espacios y que van facilitando esas conexiones. Incluso en este espacio yo creo que antes, no sé si lo ha dicho Dulcio, es importante que haya esas saregileak o esos conectores, ¿no?, que nos conecten, que nos vayan buscando un hilo conductor a todas las entidades. Entonces, sí tenemos un planteamiento de trabajar en esa línea. Y luego en el hacer, pues aquí ya sí que estamos empezando a abrir un camino y ahora posteriormente lo voy a precisar. Por un lado, queremos trabajar para mejorar la actuación que tienen los ayuntamientos y que me permitan referirme a ellos en estos términos. Nosotros sí que veíamos que algunos ayuntamientos, creo que lo mencionaba Bego también, Bilbao, algunos otros ayuntamientos estaban empezando a hacer cosas, pero en algunos casos percibíamos que esa actuación era un poco, pues tal vez bien intencionada seguramente, pero a veces sin mucho orden y sin un planteamiento claro de hacia dónde trabajar. Y ahí es donde desde Diputación, que como sabéis Diputación pues no somos la institución más cercana al ciudadano, estamos ahí como bastante alejados,
creemos que podemos jugar un papel de apoyo a los ayuntamientos que quieran trabajar esta cuestión. Y hemos empezado a trabajar en una colaboración precisamente con dos entidades, luego hablará una de ellas, Carmele, de Servicios Sociales Integrados, para trabajar en una metodología que les pueda servir a los ayuntamientos para trabajar estas cuestiones. Que no sea algo que desde la buena voluntad, cualquier ayuntamiento, que seguro que hay, quieran trabajarlo, pero que no tengan criterio a la hora de cómo afrontarlo. Y ahí es donde, pues desde DIPU vamos a trabajar. Y luego, evidentemente, pues líneas de financiación. Ha salido aquí también anteriormente el tema de los recursos. No son lo más importante, o no solo es lo más importante, pero evidentemente es importante. Los recursos son importantes y ahí vamos a abrir líneas de financiación. Ahora me voy a referir pues para que se puedan desarrollar proyectos en todo el territorio y con distinta mirada. Bueno, como veis, estos 4 ejes y con esta mirada es lo que nos guía un poco este planteamiento de estrategia, que la hemos denominado Bizkaisare, ¿no? Y con un lema ahí luego en euskera castellano, Gizartea ehuntzen, tejiendo la sociedad, que es lo que pretendemos. Queremos tejer la sociedad. Me voy a referir un poco muy rápidamente, porque como digo, Bego antes ha hecho un poco de adelanto de estos datos. En este estudio de la realidad en Euskadi, nosotros estamos con la intención de bajar esto al nivel de Vizcaya, incluso si pudiéramos a nivel de, como digo, de casi de las comarcas y de los municipios, pero bueno, es un buen punto de partida porque nos acerca a esta realidad de Euskadi en este caso. Y es verdad que los datos pues son bastante claros, ¿no? Por un lado, pues que esta realidad de la soledad es un fenómeno pues que está extendido en toda Euskadi, igual que en el resto de España, que está más extendido entre la juventud, que es verdad que entre las personas mayores también, pero que entre las personas jóvenes esta situación se está produciendo. Hay que rascar para ver qué es lo que hay detrás. Seguramente pues las nuevas tecnologías, la pandemia, pues los nuevos hábitos sociales, etcétera, están generando esto, pero es algo que está ahí. Mayor prevalencia entre las mujeres y entre las mujeres en todas las realidades, porque ahora vamos a ver el siguiente. Es también a nivel de grandes ciudades o en el ámbito rural, y aquí vemos pues que en la soledad en ciudades de mayor tamaño se está produciendo en mayor medida que en el ámbito rural. Entonces esto es otra realidad. La brecha de soledad también entre quienes tienen y no tienen problemas para llegar a final de mes es también evidente. O sea, la desigualdad económica está generando que esas situaciones de soledad se den en mayor medida. Y bueno, pues tener menos relaciones, que sean de mala calidad, a la ausencia de contacto físico, pues evidentemente son factores determinantes para esas situaciones de soledad. Las personas con problemas de salud mental tienen más soledad y la mitad de las personas con discapacidad tienen soledad no deseada. O sea, fijaros qué dato, ¿no? Si ya cruzamos esto, son mujeres, personas con discapacidad, mujeres jóvenes, no sé, o sea, empezamos a cruzar desde esa mirada interseccional estas cuestiones, pues seguramente van a emerger realidades, yo creo que muy, muy preocupantes que hay que ver. Y al mismo tiempo, en este estudio salía un dato muy interesante que lo quería poner ahí o lo quería destacar en último lugar, y es que el 80% de la población vasca le gustaría poder realizar más acciones para combatir la soledad, y además el 92% de la población opina que la lucha contra la soledad debe ser una cuestión prioritaria. O sea, está emergiendo cada vez con más fuerza esa necesidad de trabajar estas cuestiones, ¿no? O sea, bueno, como digo, esto es un estudio que se presentó a finales del año pasado, que creemos que nos marca un poco el rumbo y que marca un poco la orientación de nuestra estrategia. 2025, así a modo de pincelada y por dejar un hueco para que podáis pues bueno, cuestionar o sugerir alguna cuestión. Estamos trabajando en un decreto de subvenciones. Ya sé que antes se ha hecho alusión al tema de las subvenciones, no queremos subvenciones, pero bueno, puede ser un elemento importante para el trabajo de algunas entidades a la hora de poder abordar estas realidades. Y ahora mismo estamos terminando de elaborar este decreto. De hecho, está en una fase que se llama, ahí la veis en rojo, audiencia e información pública, que lo que supone es que este decreto está abierto a que toda la ciudadanía, a todas las entidades, podáis revisarlo y poder hacer aportaciones.
No es fácil porque pues ya sabéis que los decretos, pues no hay decretos en lectura fácil. Aquí sí que los decretos son bastante complejos a veces de leer. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hay detrás de este decreto es la voluntad de trabajar o de apoyar distintos proyectos, que es lo que os quiero presentar. Va a ser un decreto que va a tener, creemos que una dotación importante, un poquito superior al 1 millón de euros, y que va a tener tres miradas, 3 capítulos de poder presentar proyectos. Por un lado, proyectos específicos que trabajen con esa mirada, con ese planteamiento de trabajar específicamente el tema de la prevención de la soledad. Y aquí, pues, con una dotación importante y proyectos que puedan ser, yo creo que ciertamente importantes. Luego, proyectos transversales que traten de incluir esta perspectiva de vínculos comunitarios o de trabajar la soledad en determinados colectivos. Pues ahí emergen el tema de las personas jóvenes, la diversidad cultural, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se abre otro espacio para que entidades que puedan estar trabajando desde esa mirada y que quieran ir incorporando esta perspectiva lo puedan encontrar una vía. Y luego una pequeña vía para, que siempre nos parece muy importante, además desde el departamento, de ir generando para proyectos, lo que se llaman proyectos piloto innovadores, que son aquellos que están un poco intentando ser vanguardia, ¿no? Es decir, de imaginar nuevas vías, ¿no? Que tienen una mirada, pues, como su propio nombre indica, más innovadora o más distinta. Son 3 posibilidades que queremos abrir. Ya intuyo o entiendo que a lo mejor os puede parecer a lo mejor muy lejana, pero lo que sí que quiero trasladaros es que afortunadamente en nuestro territorio tenemos un ecosistema social, o sea, hay muchas entidades, que es muy rico, o sea, hay muchas entidades que están trabajando y que creemos que esta puede ser una vía para que encuentren esas vías de financiación, que a veces no son fáciles, para que empiecen a generar un camino. Aquí lo que nosotros buscamos no es que haya muchísimos proyectos, lo que buscamos es poquitos proyectos que nos den, como se suele decir, más calidad a la hora de ir encontrando caminos. Porque seguramente en esta legislatura, esto ya es un poco intuición de lo que a mí me gustaría, vamos a ir encontrando una serie de proyectos que nos van a permitir, ojalá, yo entiendo que de cara al futuro, para la siguiente legislatura o para quien esté, como se suele decir, ir encontrando hilos de los que tirar. Y ahí yo creo que esta vía de financiación puede ser muy interesante. Bueno, no me extiendo porque este es el detalle de las subvenciones. Lo que os contaba, que además está aquí Carmela, ya te he nombrado varias veces, estamos trabajando en ese planteamiento de apoyar o facilitar a los ayuntamientos. Vamos a trabajar en principio con 5 ayuntamientos en estos 2 próximos años, 25-26, con la idea de que esos 5 ayuntamientos, ese trabajo que hagamos con esos 5 ayuntamientos, nos dé unas aportaciones y unas claves muy interesantes a la hora de luego poder escalar o poder extrapolar a otros municipios. Estamos empezando ya a trabajar con algunos de ellos y va a ser una vía que hemos hecho, como veis ahí, con 2 entidades. Trabajamos de la mano de 2 entidades del tercer sector, que es verdad que son entidades que tienen mucha capacidad y mucha trayectoria, servicios sociales integrados y Aguinchari, pero que, como digo, nos va a acercar a la realidad de 5 municipios de manera muy interesante. Y ya para concluir, por no extenderme y abierto un poco a las preguntas o comentarios que queráis hacer llegar, estamos trabajando más líneas, ¿no? Todo lo que os he dicho antes de investigación, estamos empezando a hablar ya también con las universidades, de cara a ver cómo hacer, como digo, esas miradas específicas que son tan necesarias y tan importantes. Estamos empezando a imaginar posibles campañas que podamos hacer, estamos desarrollando todo el trabajo, empezando a desarrollar el trabajo con la red. Y también en la línea de ir generando conocimiento y compartir y construir conjuntamente algunas cosas, pues estamos también imaginando algunas jornadas en el que podamos, pues espacios como este, intercambiar realidades. De hecho, os vamos a hacer llegar, y yo me animo a que desde la Dirección de Igualdad y a través del Consejo os hagan llegar a todas las entidades, una jornada que estamos organizando para el 11 de marzo,
En el marco del 8M, o sea, nosotros lo hacemos después, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nosotros el 11 de marzo vamos a hacer una jornada en colaboración con la ONCE, en el que vamos a poner el foco en mujer, discapacidad y soledad. Como habéis visto antes en el estudio, por eso también la importancia de los datos, estas tres variables cruzadas evidentemente hay una realidad que está ahí muy presente y que queremos que en el marco de esa jornada podamos trabajarlo, con la idea de que a partir de ahí, pues como digo, seguramente vayan generándose líneas de acción. Va a ser el 11 de marzo, os haremos llegar la información. Ahora mismo estamos cerrando pues, el programa con las ponentes y yo creo que va a ser muy interesante. En cualquier caso, y ya para concluir, hemos iniciado una línea de trabajo desde una administración pública, no es fácil, llevamos unos meses, es verdad que ha sido muy intenso, pero bueno, como suelo decir, aquí antes se ha hecho mención, yo estoy de acuerdo. Al final, nosotros aquí estamos de paso, evidentemente yo ahora soy responsable institucional, pero también evidentemente soy persona como cualquiera, con mis virtudes y con mis defectos, con voluntad de hacer cosas, pero es verdad que también a veces no es sencillo, con las condicionantes y con las limitaciones pues que siempre hay en todas las organizaciones, desde las vuestras, desde las pequeñas, medianas, grandes y desde las propias instituciones, pero evidentemente muy receptivo. Yo creo que Yone antes ha sido muy incisiva en esta cuestión con recoger pues, y escuchar perfectamente lo que desde las realidades sociales que están emergiendo podamos escuchar. Y ahí, pues bueno, ha sido un placer poder trasladaros esto con la idea de que podáis ahora preguntar o hacer observaciones, pero en cualquiera de los casos, como estamos cercanos al café y que vamos a tener ocasión de poder charlar más distendidamente, pues de poder hablar en los términos que queráis. Así que bueno, pues es que ricasco y un placer. Sí, muy cuidadoso con los tiempos. Si hay alguna pregunta, tenemos 10 minutos antes del descanso. Por aquí. Vale. Ahora mismo, quería comentar a usted, cuando has dicho mujer, discapacidad y soledad, me he sentido muy identificada. Muy identificada. Y hay momentos en los que uno se siente muy solo y no sé, es duro. Es duro porque aunque yo soy una persona bastante abierta, pues encontrar buenas amistades, a veces unas vienen, otras se van. Encima, si ya decimos que me identifico como una persona, una mujer lesbiana, y ya también mi expareja tuve maltrato psicológico, pues ya, ¿qué más te puedo decir? No sé qué más puedo decir. No, es que me he sentido muy identificada cuando has dicho eso y quería transmitirlo. Gracias por Muchas gracias. Por la intervención, porque bueno, yo creo que has incluso evidenciado en este caso en primera persona esta realidad que evidentemente nosotros pues lo vemos a partir de los datos, pero no solo a través de los datos, sino del contacto y del día a día que tenemos con muchas entidades. Y de eso se trata, ¿no? Bueno, yo espero que también en este espacio pues también encuentres ese punto de no estar o no sentirte tan sola, entiendo que con todas las compañeras y también conmigo mismo. Y nada, gracias.
Yo quería saber si nos puedes decir cuáles son esos 5 municipios con los que se ha empezado a trabajar ahora. Muy buena. No te lo puedo decir, o sea, no puedo pero no porque no quiera, sino porque no lo hemos... Voy a hacer un poco, y además se lo he mencionado antes a Carmele. Sí que hemos decidido uno que teníamos muy claro por distintos motivos, porque lo que sí que hemos hecho es... la selección de los municipios no obedece a, como se suele decir, a selección digital, de decir este sí, este no, sino que hemos tratado de identificar una serie de criterios que nos permitan luego, en ese planteamiento de poder escalarlo al resto de los municipios, que nos permita extraer algunas claves interesantes. Entonces buscábamos municipios de un cierto tamaño, mediano, otros más pequeñitos, unos que sean más de ámbito urbano, otros más de ámbito rural, con la idea de ir identificando elementos de conocimiento que sean interesantes. Entonces, uno de los que sí que hemos elegido es Leioa, por ejemplo, porque que hemos ya hablado con ellos, que es el más grande de todos ellos. A partir de Leioa van a ser todos más pequeñitos, ¿vale? Porque es verdad que pues Bilbao ya sabemos que está trabajando, y yo soy de margen izquierda, pues que también está en algunos ayuntamientos está empezando a trabajarse esta cuestión, pero queríamos un poco enfocar hacia los medianos y sobre todo más pequeños. No es por voluntad de Soned, sino porque no lo hemos terminado de decidir. ¿Cuándo puede ser esto? Pues seguramente no tardaremos mucho más. Estamos ahora en ello, febrero, marzo podríamos tener, ¿vale? A ver, que yo quería preguntarte, bueno, no quería preguntarte, quería decir que me ha sorprendido que verdaderamente el tema de la soledad de las mujeres víctimas es que ni siquiera os suena ni se reconoce, que también tiene mucho que ver porque como es muy difícil que pongan la denuncia, no se las ve. Vosotros habláis siempre con estadística, de los registros de estadística, de lo que entra, de lo que os entra desde lo oficial, pero no desde lo que os podemos transmitir las asociaciones, que yo creo que también nos merecemos ser escuchadas. Las asociaciones merecemos ser escuchadas porque nosotras tenemos registros de mujeres, como acaba de hablar Nerea, que tú nunca hubieras conocido a Nerea, pero Nerea está en nuestro listado, pero Nerea no ha hecho una denuncia pública, o sea, quiero decir, no ha hecho una denuncia institucional, no se ha dirigido a ningún lado, entonces parece que no está su existencia, ¿no? Bueno, sí. No, es porque la conozco. O sea, bueno, lo que me quiero decir, que cuando has empezado a poner los puntos, digo, ¿ves? Nunca están las mujeres víctimas de violencia, y son muchas, son muchas. Es muy difícil encontrarte una mujer que no ha sufrido una violencia de una forma u otra, en el empleo, en un autobús, en una salida de noche con sus amigas. O sea, la violencia de género es inmensa, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Por eso te he hecho mención al comentario, porque me parecía pertinente poner el acento en que hay algunas realidades que no están presentes en esos estudios pues que afortunadamente cada vez se están haciendo más, y que creo que es interesante que nosotros pongamos el foco, ¿no? O sea, yo clarísimamente iba por ahí, pero el tema de mujeres migrantes, ¿no? que están, me da igual en el ámbito de los cuidados o en cualquier otro ámbito, nosotros estamos percibiendo que hay muchas situaciones de soledad ahí, y eso pues tampoco está, y ahí hay que trabajar por emerger esa realidad y por intentar dar una respuesta, que esa es la parte más difícil. En cualquier caso, yo lo que sí que quiero poner un poco también el énfasis es, antes en una de las diapositivas, cuando hablaba de los enfoques, un enfoque que me parece muy importante es el enfoque foral. Es decir, o sea, aparte del municipal y empezar a trabajar con municipios, empezar a trabajar más con esa mirada de todo lo que hace la Diputación. Afortunadamente, claro, yo hablo desde la Dirección de Cohesión Social en un departamento que es Empleo, Cohesión Social e Igualdad, y tengo aquí a Trini, que es la directora, y tengo al equipo, y eso pues me va a permitir poder trabajar más directamente algunas cuestiones, y eso es importante. Pero también hay otros departamentos, pues está Acción Social, se ha hablado aquí pues desde pues todo lo que tiene que ver con dependencia, mayores, etcétera, que hay que empezar a trabajar más con ellos, y eso es algo que nos va a costar, porque las administraciones, como ya sabéis,
funcionamos muy estancamente, o sea, muy en cada uno en su... Ya no entro ni en si, yo por ser aquí políticamente, o sea, si encima hay dos partidos que están en coalición, no. Independientemente de eso, o sea, los departamentos son como chocos y a veces no se, ni tan siquiera se rozan, y yo creo que es importante rozarse. Yo en este caso, para trabajar sobre esta cuestión o para empezar a hablar sobre esta cuestión, me va a ser más sencillo, en principio, espero que podamos trabajar en esa clave, pues a la hora de emerger estas realidades, pero no solo en esta, hay otras más que hay que abordar. Gracias. Vale, casi nos hemos quedado sin tiempo, había una pregunta más, vamos a intentar ser breves para no... Y luego retrasar. Rosalía, que estoy leyendo Sí, a Rosalía. sí, hay más preguntas, pero no tenemos tiempo, por eso. Si no, en el café de manera... En el café, por eso digo. Vale. Sí. Bueno, Nacho, un poco a colación de lo que estabas diciendo ahora, mi pregunta va, ¿cómo se plantea, cómo os estáis planteando o si se ha planteado la relación con todas las administraciones, no solo con los municipios de Vizcaya, sino, pues antes yo hacía alusión al proyecto que está desarrollando el Gobierno vasco, que también trabaja con ayuntamientos, también trabaja con personas, con entidades. Entonces, es cierto que la responsabilidad política, además, es desde otro partido político, pero al final, una vez más, poniendo el foco en la persona, en las personas es la base de la mirada, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar eso y cómo nos podemos incorporar los grupos, colectivos, asociaciones, a todo eso? No sé si llamarlo un consejo de la soledad o algo parecido, pero todo eso, ¿cómo podemos aportar? Porque incluso la pregunta por los municipios es, ¿podemos estar ahí? A ver, yo entiendo que en el trabajo ahí es un poco en la clave. En el ámbito municipal, evidentemente sí. O sea, en los municipios en los que vamos a desarrollar esas experiencias, clarísimamente sí. O sea, lo que se trata es de ir generando un conocimiento de cómo trabajar estas cuestiones para que, como decía antes, poder luego escalarlo. Con lo cual ahí el papel de todas las entidades, de todas las asociaciones que podáis estar trabajando o con la inquietud o con el planteamiento de poder trabajar estos temas, clarísimamente sí. Respecto al otro que mencionas, pues yo totalmente de acuerdo. O sea, creo que es importante que a nivel, o sea, yo hablaba a nivel de Vizcaya porque es la responsabilidad que tengo, pero entiendo que a nivel de toda Euskadi, o sea, eso es necesario y deseable y básico. Creo que el Gobierno está con este planteamiento encima de la mesa. Creo que también están con un planteamiento de hacer una estrategia. Hemos tenido alguna conversación con ellos. Entiendo que les toca un papel de ir coordinando y aglutinando eso, y yo ahí creo que va a haber buena voluntad para ir avanzando. Además, el resto de las diputaciones, tanto en Álava como en Guipúzcoa, tienen ya líneas de trabajo en esta cuestión, también tienen sus estrategias que han ido desarrollando, con lo cual ahí hay un bagaje que tenemos que poner entre todas encima de la mesa para seguir avanzando. ¿Y qué papel pueden jugar ahí las asociaciones o las redes? Yo creo que el otro día creo que hay distintos espacios de participación que son importantes. Está la mesa, tenemos aquí la mesa de diálogo civil en Vizcaya, la mesa de diálogo civil en Euskadi. Nosotros estamos generando esa red que hemos denominado Vizcaisare, o sea, espacios de diálogo y de contraste y de participación o de alguna manera reflexión, creo que hay y hay que seguir intensificando, con lo cual, pues en cualquier caso, completamente abiertos. O sea, y también os animo a que todas las entidades que a lo mejor tengáis esa voluntad, pues llaméis a nuestra puerta o el consejo. O sea, son espacios donde hay que ir generando esas conexiones. Más que nada para que no seamos todos inventores. Sí. Parece que todos vamos inventando las... Sí. Que no vayamos... Y resulta que no hay comunicación. Totalmente de acuerdo.